Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos de nuevo al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Este mes de julio hemos elegido un tema que pensamos nos aplica a todos, porque alguna vez nos hemos caído y nos hemos golpeado la cabeza o nos hemos tropezado con algo y nos golpeamos la cabeza. Y esto significa una gran preocupación para quien lo sufre y para quienes le rodean. Y por eso estuvimos platicando la vez pasada cuáles son las estructuras que tiene nuestra cabeza, cómo pueden verse afectadas cuando hay un golpe. Y comentábamos que la mayoría de las veces pudiera haber algo medio aparatoso como un sangrado porque el cuero cabelludo es muy escandaloso, pero no significar absolutamente ningún problema a futuro, ni dejar secuelas, ni tener un proceso que vaya evolucionando y dañando las funciones de la persona. Sin embargo, sí hay situaciones en las que esto puede ocurrir. ¿Y cómo podemos saberlo? Simplemente con el historial de cómo ocurrió el golpe, pues vamos a platicar primeramente de eso el día de hoy, por eso le titulamos Señales de alarma cuando uno se golpea la cabeza. Me acompaña nuevamente el doctor Alejandro Aguilar Juárez, médico neurólogo adscrito al Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y quien les habla es la doctora Lilia Núñez Orozco, jefe del mismo servicio. Trabajamos juntos, tenemos aquí un excelente equipo y aunque nuestro hospital no recibe propiamente pacientes con traumatismos en general, sucede que los golpes en la cabeza sí llegan porque muchos de nuestros pacientes neurológicos, por problemas de fuerza muscular, por problemas de equilibrio, por presentar ataques epilépticos, tienen un alto riesgo de caer. Pero el riesgo de caer lo tenemos todos. Caminamos sin fijarnos, las banquetas están irregulares, nos tropezamos, está mojado, nos resbalamos, y así tenemos este riesgo de que nos suceda en cualquier sitio, ya sea en la calle o dentro de nuestra casa, y dentro de ella especialmente en el baño. Vamos entonces a repasar cuando hay un golpe en la cabeza. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué síntomas nos puede dar inicialmente este golpe que nos van a orientar para saber si el golpe fue algo sencillo, banal, o hay señal de alarma que nos pueda significar una complicación seria de ese golpe? Bienvenido nuevamente, doctor Aguilar, muchas gracias. Entonces, pues vamos a enfocarnos a de alarma y a lo mejor repasamos un poquito lo que hablamos la vez pasada, que tendría que ver con este enfoque que queremos darle ahorita. Muy buena tarde, doctora. Muy buena tarde a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de escucharnos. Con respecto, antes de comentar de los signos o datos de alarma, yo quisiera comentar algo a lo que nos referimos hace 8 días, que son unos mitos que existen relacionados con los traumatismos de cráneo. Y quisiera comentar en particular 3 de ellos. Cada vez que nos golpeamos en la cabeza y que consideramos como persona o como familia que es necesario asistir a un servicio de urgencias
o con algún médico para la valoración, es muy frecuente que se nos pidan radiografías simples de cráneo y que en la radiografía no veamos una fractura del cráneo, de tal manera que el mito sea de decir, no hay fractura, no te preocupes, no pasa nada, no es grave, vete a tu casa, todo va a estar bien. Y esto no necesariamente es así. Pueden aparecer complicaciones complicaciones neurológicas a consecuencia del traumatismo, aun cuando no veamos fractura. Tenemos que prestar atención entonces a los signos o síntomas de alarma. Otro mito es exactamente lo contrario. Se toma la radiografía, la persona tuvo un traumatismo del cráneo, se hizo la radiografía del cráneo y vemos una fractura lineal no desplazada y el médico dice, esto es muy grave, hay una fractura, se tiene que quedar en el hospital en urgencias o en una terapia intensiva porque es muy grave. No necesariamente es así. Puede haber una fractura de cráneo lineal no desplazada y no hay lesión de las estructuras intracraneales. En particular, me referiría yo al cerebro, al encéfalo. Entonces, el hecho de ver una fractura no significa tampoco el hecho de que hay algo grave adentro de nuestra cabeza. Y el último mito es que cuando teníamos 2 años de edad o 3 años de edad, por andar haciendo travesuras, nos caímos, golpeamos la cabeza y se generó una fractura lineal no desplazada de cráneo. Y seguimos con la idea de que es que tengo la fractura de cráneo y yo ya tengo 70 años de edad. Y tengo una fractura porque a los 3 años me caí y me rompí la cabeza. Esto no es cierto. Las fracturas de cráneo, igual que cualquier otro hueso que se rompe, consolidan, sueldan, de tal manera que si tuvo la fractura a los 3 años, pues ya pasó, quedó como historia, como antecedente, pero ya no va a dar síntomas y a los 70 años de edad menos. Entonces son 3 mitos que yo creo que era importante aclarar. Ahora sí, vamos con los signos o síntomas de alarma que usted me comentó, doctor. Cuando recibimos un traumatismo de cráneo o sufrimos un traumatismo de cráneo, ya dijimos que las radiografías pueden ser poco útiles para saber qué está sucediendo. Entonces no les prestamos mucha atención. Prestamos atención a otras cosas que son los síntomas. Primero, el mecanismo del traumatismo. ¿Cómo fue el traumatismo? Es que estábamos en un lugar en donde 2 objetos llegaron a nuestra cabeza y la aplastaron. Entonces tendríamos que ver si hay deformación de la bóveda craneal, decimos nosotros, de los huesos del cráneo, si hay deformación o si no. Si no hay deformación, lo más probable es que no pase nada, que no haya pasado nada dentro del cráneo. Y lo único que tenemos que hacer es vigilar a la persona que tuvo este traumatismo por aplastamiento. Pero si no fue por aplastamiento, sino íbamos caminando y nos golpeamos contra algo, suele haber un mecanismo que nosotros llamamos aceleración y desaceleración, o aceleración o desaceleración. Esto hace que dentro de la cabeza se agite nuestro cerebro, se mueva nuestro cerebro dentro de la cavidad craneal. Hay que recordar que el cráneo es una estructura dura, firme, que tiene poca elasticidad y si se desacelera, pues el cerebro va a seguir su curso, su trayectoria, hasta que se detiene contra las paredes del cráneo y luego rebota en sentido contrario. Esto puede causar alteraciones en el encéfalo, en el cerebro. Y la primera que aparece es pérdida de la conciencia. Entonces, el primer signo de alarma al que debemos de prestar atención y preguntar cuando una persona tuvo traumatismo de cráneo es si hubo pérdida de la conciencia o no hubo pérdida de la conciencia. Si hubo pérdida de la conciencia, es importantísimo saber cuánto tiempo duró la pérdida de la conciencia
segundos, 1 minuto, 2 minutos, o 2 horas, o 3 horas, o 10 horas. Si el tiempo de inconsciencia, con falta de conciencia, se va alargando, la probabilidad de que haya una lesión estructural dentro del cerebro es cada vez mayor. Si la pérdida de conciencia fue muy breve, unos segundos, 1 minuto, lo más probable es que no haya aparecido, que no haya ninguna lesión significativa en el interior. Después de esto, en los traumatismos que tienen muy poco tiempo de evolución, debemos de investigar 2 puntos importantes. 1, si hay salida de sangre por los oídos, porque esto es importante, dado que ya les habíamos comentado hace 8 días que cuando se rompe el cráneo, cuando se fractura el cráneo, en la base, en su porción de abajo, se puede establecer comunicación entre el cráneo y el medio externo, en este caso el oído, y facilitar el que haya entrada de bacterias hacia la cavidad craneal, causando una meningitis bacteriana aguda. Entonces, tenemos que investigar, tenemos que preguntar y tenemos que explorar los médicos si es que ha habido sangrado, si ha habido salida de sangre a través del oído o no. Otro signo que es importante también de alarma es buscar un moretón, nosotros le decimos equimosis, un moretón atrás de la oreja. Si ustedes se tocan atrás de la oreja, tenemos un hueso que se llama mastoides. Es una prominencia de hueso que tiene aire en su interior. Si se pone morado ahí atrás, nos hace pensar o sugiere que hubo fractura del piso del cráneo y es la misma complicación. Puede haber infección dentro de la cavidad craneal, meningitis, que es algo muy grave. Y el tercer signo es que se pongan los ojos morados, alrededor de los ojos, que se pongan morados. Equimosis periocular o peripalpebral, al que nosotros le decimos ojos de mapache. Entonces tenemos que ver si aparecieron los ojos de mapache, y el otro es si hubo salida de sangre por la nariz, que sugieren estos dos, los ojos de mapache y la salida de sangre, que se fracturó el cráneo en la porción basal, pero a nivel de la nariz. Igual puede haber una complicación de comunicación. Perdón. Puede hacernos pensar que hubo... Ay, perdón. Te ayudo mientras se aclara la garganta. Es algo que el mismo doctor Aguilar había comentado. Hay una comunicación de la cavidad intracraneana hacia el exterior. Primeramente suele haber salida de sangre, pero luego puede persistir esta comunicación y el líquido que baña al cerebro y que tiene la función de amortiguar justamente estos movimientos bruscos de aceleración y desaceleración. Este líquido se escapa por la y es un medio de entrada para bacterias que puedan crear una complicación gravísima que ya dijo el doctor Aguilar, que es una meningitis. Entonces, a este tipo de situaciones le llamamos traumatismos abiertos, a diferencia de los traumatismos cerrados que él ya contó, en los que no tenemos fractura ni ninguna manera de que se comunique la cavidad intracraneana con el medio externo. Sin embargo, en ambas situaciones podemos o no tener complicaciones, como nos ha estado explicando el doctor Aguilar. Creo que ya recuperó la voz para poder continuar. Gracias. Perdón. El otro signo de alarma, y que seguramente ahorita que se los comente todos ustedes van a decir, sí es cierto, eso lo había yo oído, es que ya habíamos dicho que nuestro cráneo es una cavidad cerrada y rígida. Y adentro, pues está el cerebro, pero no nada más hay cerebro, sino que está el cerebro propiamente dicho, hay líquido
en donde está flotando el cerebro, y adentro del cerebro hay unas cavidades con líquido y hay sangre. Si aumenta el volumen del cerebro o aumenta el volumen del líquido dentro del cráneo, que se llama líquido cefalorraquídeo, o aumenta la cantidad de sangre, ya sea dentro de las arterias y venas o ya sea fuera de las arterias y venas, que se llaman hematomas, entonces va a aumentar la presión que hay dentro del cráneo. Si aumenta la presión dentro del cráneo, una de las manifestaciones tempranas que pueden aparecer es que la persona empiece a vomitar. Lo que sigue es que empiece a estar somnoliento, con dificultad para despertarse, luego imposibilidad para despertarse, y si sigue aumentando la presión, llega la persona a estar en estado de coma por el aumento de la presión dentro del cráneo. Es por esto que es tan común decir, no, te golpeaste la cabeza, entonces no lo dejes dormir porque ya no despierta. No, eso no es cierto. La persona se puede dormir, pero si yo le hablo, lo toco, se va a despertar y se debe despertar como siempre lo hace, totalmente, y estar alerta, estar consciente, responder preguntas, moverse, todo normal. Pero si la persona le cuesta mucho trabajo despertarse o más que no se pueda despertar, significa que la presión dentro del cráneo aumentó y nos debe hacer pensar que aumentó la cantidad, en primer lugar, la cantidad de sangre dentro del cráneo en su forma de hematomas. O sea que se rompen las arterias, las venas y empieza a sangrar dentro del cráneo. Entonces, no es tanto que si se duerme ya no despierta, no, es que a lo mejor está aumentando la presión y por eso está empezando a estar estuporoso, somnoliento o en coma. Entonces, el estado de conciencia también nos es de mucha utilidad como un signo de alarma. Algo está sucediendo dentro del cráneo. Y después, comentar que estructura maravillosa. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Es extraordinario nuestro cerebro. Cada parte del cerebro tiene una función particular. Cada pedacito del cerebro tiene una función particular que no puede ser sustituida por ninguna otra. Si se acumula sangre dentro de la cavidad craneal, esta sangre va a aplastar un pedacito de cerebro. Y como ese pedacito de cerebro está aplastado, está comprimido, entonces ya no funciona bien. Y como ese pedacito de cerebro no funciona bien, falla una parte del funcionamiento de nuestro cerebro y va a dar síntomas particulares. ¿Qué síntomas? Pues depende del pedacito de cerebro que esté aplastado, pero puede ser debilidad de una mano o de una pierna, o que no sienta una mano o una pierna, o que le cueste trabajo coordinar sus movimientos, o que le cueste trabajo emitir lenguaje o entender lo que se le está diciendo, o que no vea bien. Bueno, dependiendo del área del cerebro que esté aplastada por el hematoma, pues va a ser el déficit que nosotros tengamos del funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, nada de esto que les acabo de decir nos dice que tenga un hematoma. Nada de esto que les acabo de decir nos dice que tenga una contusión hemorrágica. Nada más nos dice, aguas, hay algo ahí y lo tenemos que investigar. Por eso se llaman signos de alarma. Nos hacen estudiar a la persona, hacerle estudios. Las radiografías simples de cráneo suelen ser de poca utilidad, pero podemos avanzar en otros estudios que seguramente se comentarán un poquito más adelante. Muy bien. Creo que nos faltó otro dato, que es la pérdida de la memoria. La amnesia que sucede, o sea, el paciente tiene el golpe, a lo mejor perdió momentáneamente la conciencia, pero o un poquito más de tiempo, y luego dice, es que no recuerdo qué pasó este día,
No recuerdo qué pasó en el momento en que tuve el accidente con el cual me golpeé la cabeza. Y esta amnesia en un periodo alrededor de haber sufrido golpe en la cabeza, ¿qué tanto es una señal de alarma? ¿No significa que ya existe alguna complicación o es algo que esperamos en muchos de los casos? Sí, suele estar relacionado con la intensidad del traumatismo. Sin embargo, por sí misma, si se perdió la memoria del evento y ahorita que lo revisamos, ya está bien todo lo demás, se acuerda bien de lo que sucedió antes del traumatismo y se acuerda de lo que está sucediendo desde que recuperó la conciencia hasta este momento, pues no es tan útil. Sí nos orienta qué tan severo pudo haber sido el traumatismo, pero nada más, no significa ninguna otra cosa. Y lo más probable es que nunca se recupere esa información de memoria que se perdió. Eso se va a seguir perdida, no se va a recuperar y no tiene la menor trascendencia como para estarle insistiendo a la persona que tuvo el traumatismo, acuérdate, te pasó, hiciste o dijiste. Eso no tiene trascendencia. Ya pasó y ya probablemente no se recupere nunca más. El paciente va a recordar lo que le platican, porque ya estando bien consciente le dicen, oye, pasó esto, venías, tornabas, etcétera. Y aunque el paciente no registró este evento cuando se lo platican, pues ya lo va a registrar y después se va a poder acordar, pero no sufran tratando de que espontáneamente la persona saque ese recuerdo de algo de lo que no se dio cuenta. Entonces, no le demos tantísima importancia a este detalle, pero sí desde luego a todo lo demás que acabamos de escuchar, porque son manifestaciones de posibles complicaciones que van a ocurrir con el golpe en la cabeza. Así que vamos a prestarles mucha atención y desde luego a acudir al médico para que sea revisado el paciente y se realicen los estudios pertinentes. El doctor Aguilar platicó de las placas de cráneo simples que pues ya poco se hacen, aunque todavía, por ejemplo, en nuestras clínicas de medicina familiar tienen equipo y lo que es sencillo y rápido de realizar, pues son estas radiografías de cráneo que nos dan cierta información, pero no suficiente para poder establecer si ha habido o no complicaciones. Así que ahora pues lo que queremos es, además de comentar las placas de cráneo, cuando tenemos estas señales de alarma, ¿qué es lo que procede a hacer con nuestro paciente? Cualquiera de las señales de las que hemos platicado. Es conveniente que se quede en su casa en observación por la familia. Es conveniente que acuda al hospital para que le hagan estudios de manera externa o de plano es conveniente que la persona se interne para poderle estudiar con mayor amplitud y vigilar cómo va la evolución. ¿Qué les podemos decir, Ale? Sí, claro. Bueno, miren, si es una persona común, como ustedes, como nosotros, como yo, que andamos en la calle y tuvimos un traumatismo de cráneo porque me resbalé, porque me tropecé o porque me encontré una ventana abierta y yo iba distraído con el teléfono celular. El caso es que tuve el traumatismo de cráneo. A lo mejor tuve pérdida de la conciencia unos segundos y llego a casa, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues si me duele la cabeza algo, me puedo tomar un analgésico, el que ustedes gusten, ácido acetil salicílico, paracetamol, diclofenac, lo que gusten, cualquier analgésico y estar en vigilancia. ¿Qué vigilancia? Ese es el punto.
Las personas que sufrieron un traumatismo requieren estar acompañados. No es pertinente, no es conveniente, no es recomendable que llegue a su casa y se quede solo. ¿Por qué? Porque si se empieza a quedar dormido, no va a haber quien lo vigile, no va a haber quien que se asegure que se puede despertar completamente. Se requiere, si va a estar en casa, que haya un adulto responsable con capacidad suficiente para despertarlo periódicamente, cada hora o cada 2 horas, hablarle y asegurar que se recupera su estado de conciencia completamente normal, que se despierta bien y entiende lo que se le dice, quien sufrió el traumatismo entiende lo que se le dice, responde a las preguntas que se le hacen, puede mover sus brazos, sus manos, sus piernas, todo completamente normal, y siente sus manos, sus brazos, sus piernas, todo completamente normal, y coordina sus movimientos todos completamente normales. Pero se puede quedar en su casa. Si la persona que tuvo el traumatismo siente que tiene ganas de vomitar, o que no siente bien, o que no mueve bien alguna de sus extremidades, no es conveniente que vaya a casa. Tendría que asistir, preferentemente no a una clínica familiar, sino a una institución, alguna unidad médica que tenga servicio de urgencias, porque es necesario que el médico lo revise muy bien primero y después que se hagan los estudios pertinentes. En el servicio de urgencias le van a hacer los estudios pertinentes. ¿Cuáles son esos estudios pertinentes? Es pregunta interesante. Exámenes de laboratorio primero para ver que no tenga ninguna alteración grave, diabetes grave o alguna otra alteración metabólica delicada, que sus tiempos de coagulación, que su sangre coagule completamente normal. Y después es recomendable hacer un estudio de imagen. Y aquí tenemos 2 opciones. ¿Por qué 2 y no 3? Porque ya dijimos que las placas simples de cráneo son de poca utilidad. Entonces hacemos o bien resonancia magnética de cerebro o bien tomografía computarizada de cerebro. Cada día toma más importancia, es más frecuente el que se soliciten estudios de resonancia magnética cerebral. Esta resonancia es un estudio que se hace con electroimanes de mucha potencia que pueden tener una vez 1.5 la fuerza de atracción de la Tierra, o sea que son bien potentes, o bien 3 veces la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, electroimanes bien potentes. Y después, ondas de radio, igualitas las mismas ondas de radio que se ocupan para oír música en los radios de su casa, del coche o algún otro lugar. De tal manera que implica muy poquito riesgo, pero son estudios caros, sofisticados, que no tienen todas las unidades de urgencias y además la sangre en estado agudo en los primeros minutos de estar ahí extravasada en el parénquima del cerebro, cuesta un poquitito más de trabajo ver que en la tomografía computarizada. Entonces, más caro, más difícil de conseguir y además se tarda un estudio de resonancia magnética como 20 minutos, 15 o 20 minutos. Y si la hacen completa, incluyendo medio de contraste, hasta 40 minutos, sí, dependiendo de las secuencias que hagan. La otra opción es la tomografía computarizada, que se hace con rayos X y una computadora muy sofisticada, pero finalmente una computadora de rayos X, que cada día es más común en las unidades en los hospitales o servicios de urgencias y que sale bastante más económica que una resonancia magnética, y lo mejor de todo es que requerimos la tomografía sin medio de contraste y una tomografía del cerebro, los 30 o 60 cortes que hagan de su cerebro,
se van a tardar alrededor de 1 minuto o minuto y medio, 2 minutos en hacerse todos los 60 cortes del cerebro, a diferencia de los 20 o 40 minutos que tarda la resonancia. Y finalmente, ver sangre y hueso en la tomografía es bien fácil, a diferencia de lo que sucede con la resonancia magnética. De tal manera que casi siempre optamos en las personas que sufrieron un traumatismo de cráneo agudo hace unos minutos, optamos por hacer tomografía computarizada de su cerebro solamente en fase simple. No necesitamos la aplicación de medio de contraste. Algunos otros estudios que también hacemos y que son importantes, bien importantes, es, ahora sí, radiografías simples, pero de la columna del cuello, de la columna cervical, dado que ya comentamos hace una semana que cuando sufrimos algún traumatismo en la cabeza, dado que es una estructura que está sujeta solo por el cuello a nuestro cuerpo, puede haber movimientos bruscos de la columna del cuello, que es lo que la sostiene, y lesionarse las vértebras del cuello. Entonces solicitamos radiografías simples del cuello o bien tomografía computarizada sin medio de contraste de la columna del cuello. Entonces, eso es lo que hacemos como estudios de apoyo, como estudios para avanzar en el diagnóstico. Pero fíjense que lo interesante es que no pueden ser sustituidos nunca. Al médico y a la enfermera se requiere que el médico haga una exploración neurológica detenida periódicamente cada cierto tiempo, que según el estado del enfermo se puede hacer cada 15 minutos, cada media hora o cada 2, según como el médico haya visto la primera exploración. Seguir revisando al enfermo periódicamente, además de la tomografía. No podemos dejar de explorar al enfermo. Esto lo tiene que hacer un médico necesariamente en el servicio de urgencias. Entonces, exploramos al enfermo y hacemos tomografía o radiografías o resonancia magnética. Más vale tener una tomografía normal a que se nos vaya, que se nos escape el diagnóstico de una posible complicación por el traumatismo. Todos los datos que nos comentó el doctor Aguilar, pues van encaminados a que sospechemos y que tengamos que hacer la comprobación de que alguna de las posibles complicaciones del golpe haya sucedido. Y de eso medio hablamos la vez anterior y yo creo que es conveniente ahorita sí detallar un poco más cuáles son esas posibles complicaciones de un golpe que aparentemente no fue tan aparatoso. Si lo fue, la persona está en coma, se le abrió la cabeza, se le está saliendo el cerebro por la fractura del cráneo, etcétera, pues allí no tiene vuelta de hoja que el golpe fue algo gravísimo y tiene a la persona en una condición muy, muy seria. Estamos queriendo platicarles primero más que la persona pues anda caminando, está platicando, pero ¿qué tal que sí tuvo y está teniendo esta complicación, cualquiera de las que pueden suceder con el golpe de cráneo que fue cerrado y que se va a manifestar alguna de estas complicaciones quizá muy pronto y si no va a poder ocurrir en el curso de los siguientes días al golpe. Entonces, pues vamos a empezar ahora a comentar qué pasa cuando se produce un hematoma intracraneano por sangrado de una arteria, que es a lo que le llamamos hematoma epidural. ¿Cómo suele ser el historial cuando ocurre esto, Ale? En este caso, lo que sucede es que debido al traumatismo mismo, se puede desgarrar una arteria que está localizada
entre la meninge más externa, que se llama dura madre, y que es dura, gruesa, dura y que está íntimamente adherida a la superficie interna del cráneo, se empieza arterial, presión alta, 120 milímetros de mercurio, entre la meninge y el cráneo. Se acumula sangre y entonces empieza a aumentar la presión dentro del cráneo, pero rápidamente porque es presión arterial, alta presión del cráneo. Lo que sucede es que ya dijimos que el traumatismo debe de ser de moderado a intenso porque se desgarró la arteria que está por dentro del cráneo. De tal manera que siempre, o es muy frecuente, que la persona haya perdido la conciencia inmediatamente después del traumatismo a consecuencia del traumatismo. Sin embargo, esta pérdida de la conciencia suele ser una pérdida transitoria y no de muy larga duración. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos o 10, con recuperación espontánea, sin necesidad de hacerle nada a la persona que tuvo el traumatismo, se recupera la conciencia y vuelve a quedar completamente normal, sin ningún signo, sin ningún síntoma. Puede hacer, dolor de cabeza por el traumatismo, pero nada significativo. Y conforme pasa el tiempo, unos minutos, pudieran ser horas, y hay algunos artículos que publican que puede ser hasta un día después de haber sufrido el traumatismo, que empiecen a aparecer los síntomas del hematoma epidural, pero no es lo más común. Lo más común es que sean en minutos, 1 hora, digamos. La persona empieza con ganas de vomitar, vomita, no en una ocasión, sino puede seguir vomitando a consecuencia del aumento de la presión dentro del cráneo. Después puede aparecer debilidad en una de las manos o de las piernas, o déficit, dificultad para sentir en alguna de sus manos o de sus piernas. Y si no se le presta la atención, si no se hacen los estudios y se atiende el hematoma, puede empezar a desarrollar somnolencia primero, estupor después, y si eso no se resuelve, entra en estado de coma y su vida está en peligro en poco tiempo. No hay un límite de tiempo, decir 10 o 15 minutos, o como dicen en las telenovelas y en el cine, 72 horas, y si rebasa las 72 horas está fuera de peligro. No necesariamente. Puede ser antes de las 72 horas que esté en alto peligro de muerte, o puede ser que a lo mejor a las 80 esté en alto peligro de muerte. Eso no lo podemos saber con seguridad. Lo que sí sabemos es que en corto tiempo la vida de la persona puede estar en peligro. Y el signo es pérdida de la conciencia, recuperación espontánea de la conciencia, dolor de cabeza que va incrementándose, náusea, vómito, y después el déficit neurológico focal y la pérdida de la conciencia. Nuevamente, ahora para no recuperarse, si es que el enfermo no le da el tratamiento, si es que el médico no le da el tratamiento apropiado al enfermo que tuvo el traumatismo. Bueno, pues esta es una complicación muy grave que tiene que ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata. Entonces, es conveniente, cuando hubo una pérdida de conciencia de duración, aunque sea breve, sí mantener al paciente en observación, y a veces hasta si lo llevaron al hospital, pues dejarlo allí por lo menos un par de horas y ver que no ocurra alguna cosa de estas. Para entonces ya sabemos si tuvo una fractura, y cuando esto se detecta, razón de más para vigilar si la fractura está en el trayecto de una de estas arterias que mencionó el doctor Aguilar, sobre todo la meninge media, la región temporal, es arriba de la oreja. Allí, si la fractura está allí, la posibilidad de la ruptura de esa arteria es alta y hay que vigilar a la persona
o incluso hacer una tomografía inmediatamente donde el sangrado ya se va a poder detectar. No esperar a que la persona caiga en coma e intervenir inmediatamente para drenar esa cantidad de sangre que está acumulándose y que está haciendo sufrir al cerebro en su funcionamiento y puede terminar de manera fatal. No todas las personas que se golpean la cabeza pueden desarrollar esta complicación. Ya dijimos, fractura en sitios donde pueda lesionar una arteria. Cuando no hay fractura, sí podemos tener un sangrado que generalmente es de origen venoso. Y allí tenemos la formación de un hematoma que llamamos subdural. Este está abajo de la capa gruesa del cerebro, que es la dura madre, y está entre este y el cerebro. Y este hematoma subdural puede verse desde el momento del golpe. Ahí le llamamos hematoma subdural agudo, quiere decir que se formó por la intensidad del golpe y el paciente suele estar en malas condiciones clínicas. Sin embargo, hay otros golpes que no son tan grandes, tan aparatosos y pueden culminar con un hematoma. Y estos suceden en otro grupo de personas. ¿A quién le puede suceder este tipo de hematoma? No agudo, sino que se va gestando con el paso de los días y va a dar síntomas posteriormente, no al momento del golpe. Entonces, hematoma subdural sería crónico. Aclarar dos términos que es importante porque si no nos confundimos. En medicina, lo agudo no se refiere a la severidad, a la intensidad de alguna molestia, sino que se refiere al tiempo que lleva de evolución el padecimiento, la enfermedad o lo que sea. Agudo es poco tiempo de evolución, que va desde el día que inicia hasta el mes o 2 meses, dependiendo de la enfermedad que sea, siempre y cuando no sea neurológica. Si es el neurológico, el tiempo es menor. Entonces, lo agudo se refiere a poco tiempo de evolución y lo crónico se refiere a mucho tiempo de evolución, más de 3 meses casi siempre. Entonces vamos a hablar de los hematomas subdurales agudos y crónicos. Y vamos a referirnos, porque se asocian muy estrechamente, a la edad de la persona que ha sufrido el traumatismo. Si la persona que tuvo el traumatismo de cráneo es una persona joven, lo más común es que desarrollen hematomas subdurales agudos. ¿Y esto por qué se da? Bueno, lo que sucede es que, vuelvo a insistir, el cráneo es una estructura, una cavidad de hueso rígida, que no se puede estirar. Y nuestro cerebro es blando, pero conforme vamos a que cuando nacemos llena por completo la cavidad craneal y así se mantiene durante los 20 años primeros de vida y después de los 20, pero sobre todo después de los 40 años, el cerebro empieza a disminuirse de tamaño. El volumen del cerebro se va reduciendo poco a poquito conforme pasa el tiempo de vida. De tal manera que en personas jóvenes el cerebro llena por completo la cavidad craneal y en personas de más de 40, 45 años, el cerebro ya no alcanza a llenar la cavidad craneal. Yo les diría que el cráneo le queda guango al cerebro. Queda mucho espacio entre el cráneo y el cerebro. Si el traumatismo es en una persona joven, cuando se empieza a acumular sangre, prácticamente de inmediato, pueden empezar a aparecer los síntomas y los signos. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, náusea, o sea, ganas de vomitar, vomitan,
Puede haber también algunas alteraciones de memoria, les cuesta trabajo aprender algunas cosas, les cuesta un poquito menos de trabajo, pero les cuesta también trabajo recordar algunas cosas. Y dependiendo de en qué lugar esté localizado el hematoma, pues puede haber debilidad de alguna de las manos o de las piernas o algún otro signo de afección focal del cerebro. Alteraciones de conducta que a veces. Puede haber alteraciones de conducta, desinhibición, sobre todo desinhibición, pérdida del control de impulsos. Si ahorita se me ocurre hacer algún chiste, aunque esté en una reunión formal, voy a soltar mi chiste como resultado de cambios de personalidad, pérdida del control de los impulsos. Entonces, esto puede aparecer en poco tiempo después del traumatismo en las personas jóvenes. Pero si es una persona adulta de más de 40, 45 años, como hay mucho espacio en donde puede acumularse la sangre antes de aplastar al cerebro, pues puede tardar en aparecer síntomas semejantes, pero pueden tardar 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta 2 meses. Nos ha tocado ver algunas personas que han pasado 3 meses de que tuvieron el traumatismo de cráneo hasta que empezaron los síntomas. ¿Cuáles? ¿Cuáles síntomas? Los mismos que ya comentamos. Dolor de cabeza, náusea, vómito, debilidad, falta de sensibilidad, cambios de personalidad, somnolencia, estupor. Bueno, cualquiera, dependiendo del lugar del cerebro donde se vea aplastado a consecuencia del acúmulo de sangre en el espacio subdural. Entonces, depende de la edad, cuando vamos a ver si es un síntomas agudos o crónicos, aunque los síntomas pueden ser exactamente los mismos. Y yo iba a comentar algo más y se me olvidó, perdón. Bueno, por eso yo creo que vale la pena comentar que mientras mayor sea la edad de la persona, cuando se golpea la cabeza no se requiere una intensidad muy grande del golpe para que una complicación de este tipo pueda ocurrir. A veces una sacudida de la cabeza cuando un vehículo frena de manera muy brusca, a veces el darse un golpecito porque nos agachamos y al enderezarnos nos pegamos con el borde de una de una ventana abierta, cosas de ese tipo que muchas veces ni siquiera la persona va a acordar que le pasó eso, porque de momento, pues, me pegué y se olvidó del asunto y resulta que a la vuelta de varias semanas vamos a tener todos estos síntomas que el doctor Aguilar nos ha explicado y que son la manifestación de este acúmulo de sangre. Ya se acordó el doctor Aguilar lo que iba a decir, así que vamos a oír. Sí, cuando empezó usted a hablar dije, eso justamente iba a decir, pero no comentó usted lo que yo pensaba. Otro mito que es muy común, sobre todo en personas de mi edad o mayores, es que, ay, sí, fíjese, doctor, que me resbalé en el baño, pero me alcancé a agarrar de la llave del agua o de la agarradera que tenemos en el baño, o lo que sea. Pero no se preocupe, no me pegué en la cabeza, entonces no hay peligro porque no me pegué en la cabeza. Hay que tener cuidado porque en esta sacudida de la cabeza durante el resbalón, aunque no se haya golpeado la cabeza, sí fue suficientemente severo el mecanismo de aceleración y desaceleración como para que se agitara el cerebro, se moviera el cerebro dentro del cráneo y eso puede hacer que se desgarren las venas y se genere el hematoma subdural crónico porque son viejitos. Somos viejitos. Entonces, no necesariamente esperemos el traumatismo de cráneo para pensar en el hematoma subdural crónico en personas adultas mayores. Puede ser suficiente una sacudida de cabeza suficientemente intensa.
Y hemos tenido casos de personas mayores que vienen en estado de confusión, con cambios en su conducta, movilizan las 4 extremidades, no parece haber una compresión en un área específica del cerebro, pero descubrimos que tienen el hematoma porque dentro del estudio de una persona que se encuentra confusa, desubicada, pues se incluye el hacer una tomografía y allí vamos a encontrar la sangre que a lo mejor ya no se ve tal cual como sangre si ya pasaron varias semanas, sino que la sangre se va haciendo y todo el contenido de proteínas que trae consigo es lo que se va quedando en esta zona de espacio, que es un espacio virtual que se va abriendo, se va acumulando tanto la sangre al principio como después el líquido. Entonces hacemos una tomografía, descubrimos esta complicación y ahí vamos a preguntarle a la familia. Quizá el paciente no nos pueda contestar en ese momento por su estado de desubicación, pero la familia nos dice, pues no le pasó nada. Uno les pregunta, se tropezó, se cayó, se resbaló, se golpeó con la pared o con algún objeto y todo mundo nos lo niega. Seguramente algo ocurrió y como les había comentado, pasó inadvertido, no se le dio importancia y por tanto nadie se acuerda. Pero pues sabemos que ese fue el mecanismo y aunque no podamos ubicar en qué momento ocurrió, pues sabemos que fue días o semanas antes y que trajo como consecuencia este problema. ¿Qué hacemos cuando descubrimos esto? Hay neurocirujanos que intervienen de inmediato para sacar esta sangre. Hay otros que dependiendo del tamaño del hematoma deciden esperar y ver si solito se va resolviendo. Y bueno, pues esto es variable, pero siempre con el paciente en estrecha vigilancia para modificar la conducta expectante por una conducta de intervención si las condiciones del paciente así lo ameritan. Entonces, como ven, este asunto de los golpes en la cabeza pues tiene una amplia gama de complicaciones que pueden suceder. A veces hay más temor que motivos reales para preocuparse, pero siempre hay que estar atentos a todo lo que va sucediendo, de tal manera que no dejemos pasar una posible complicación que pudiera ser muy seria, como habíamos comentado en el caso del hematoma epidural. Y bueno, y a todos nos ha tocado escuchar historias terroríficas de que yo me acuerdo de un caso de una niña que se cayó de un juego de su escuela, se atarantó un ratito y luego estaba un poco apagada, se va a su casa cuando llega su mamá y ya estando en su casa se duerme y ya no despierta. Y esto pues es algo muy serio, por eso es que hay que avisar, hay que vigilar y hay que estar atentos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado, ya nos están avisando y vamos a despedirnos, pero vamos a seguir platicando de otros problemas que pueden ser consecuencia de los golpes en la cabeza en la próxima ocasión. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho al doctor Aguilar que haya estado con nosotros y lo vamos a tener de nuevo la siguiente semana para con este tema. Hasta luego todos, muchas gracias. Gracias a todos, muy buena tarde. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.